Señora Procuradora Margarita Cabello, buenos días. Todavía. Buenos días, Gustavo. Un abrazo y un saludo para todos los de la mesa. Pero si la llamo el 16 también nos atiende. Pero ya no como procuradora. Ah, no, pero ahí vendrán otras cosas, procuradora, vendrán otras cosas. Bueno, procuradora, termina usted una gestión que, por supuesto, está bajo la lupa de muchos de los intereses de este país en lo político, en lo judicial, incluso en lo económico. ¿Cómo le fue con el gobierno finalmente? Bueno, Gustavo, ese es fue un trabajo respetuoso, pero con visiones distintas que tuvimos en estos 2 años y algo más, ¿no? Así fue. Procuradora, ¿le llamó la atención que el procurador elegido, el doctor El Hash, estuviera de acuerdo con su interpretación de que en efecto ustedes sí pueden sancionar a elegidos por voto popular porque pues eso ya se cumplió lo que decía la CIDH con la revisión que está haciendo el Consejo de Estado? ¿Le llamó la atención ese apoyo, digamos? Yo había conversado con el señor procurador entrante y él había manifestado que tenía que, lo que dijo en la entrevista, que tenía que respetar la Constitución y la ley, que era la función que tenía, como lo hice yo, y me parece que es lo adecuado, me pareció que es lo acertado, y la verdad me agradó la posición del procurador porque me da tranquilidad en el sentido de pensar que en lo que trabajé era lo adecuado y lo que hicimos era lo correcto. Procuradora, pasará usted a la historia por haber sido la primera mujer que ocupó ese cargo, reemplazando a otro buen procurador, al doctor Fernando Carrillo. Pero además también se me antoja decirle la mujer que no dejó desmontar la Procuraduría frente a esos intentos para acabarla. ¿Por qué la Procuraduría en estos 4 años de gestión suyos se fortaleció? Sí, Hernando, sí, buenos días. Indudablemente la labor de Fernando Carrillo, el anterior procurador, me ayudó un poco porque él trató también e intentó con varias cosas que me sirvieron a mí de acatar la orden de la sentencia de la Corte Interamericana. Y eso me sirvió para trabajar en el proyecto de ley. Y hoy la Procuraduría General de la Nación tiene una ley específica que regula los electos popularmente, pero que al mismo tiempo reguló mejor el derecho disciplinario, lo hizo muchísimo más garantista. Reestructuramos internamente la Procuraduría con un decreto nuevo, el 1851, que fue muy criticado en su momento, pero cumpliendo la orden de la Corte Interamericana que nos ordenó separar funciones, que ya debían ser 2 procuradores y no uno, un procurador que investigara y otro que juzgara y sancionara. Eso lo entregamos también y tenemos la satisfacción de que la Corte Constitucional avaló esa ley 2094 y ratificó la posición de la Procuraduría que viene de la Constitución, y el Consejo de Estado también unificó sus decisiones, su jurisprudencia en el mismo sentido. Entonces creo que las preocupaciones al inicio de mi función en la Procuraduría, en donde todo era incierto, reforzamos y hoy la entregamos completamente formada, estructurada. Recibimos 69,000 actuaciones disciplinarias, nos reestructuramos y organizamos, entregamos 35,000 más o menos actuaciones disciplinarias. Introdujimos la ley 1952 que disminuyó el término de investigación de 10 años a 5 años, o sea, ahora hay que ir más rápido. Y yo sí creo que hicimos un buen trabajo, recogiendo, repito, lo del procurador anterior y reforzándolo con lo que nosotros hicimos. Hoy, la democracia y el Estado de Derecho están muchísimo más fortalecidos porque hay una institución, un órgano garante de la democracia y vigilante de lo que hacen los órganos de gobierno. Procuradora, ¿en qué estado queda un proceso de tanto interés para el país como el de Nicolás Petro? Sí, lamentablemente, por razones de las garantías procesales, no alcanzamos a tomar la decisión de cierre de la primera etapa de un proceso disciplinario, que es indagación e investigación. Estamos en el punto del cierre de esa etapa, que eso se demora más o menos 1 año, 1 año y medio normalmente, y está lista la investigación para determinar si archiva o si lo pasa a juzgamiento. En eso está. Las garantías procesales me refiero que hubo, pues lógicamente, peticiones, solicitudes de recursos, interposiciones procesales propias de un debido proceso que dilataron un poco la toma de la decisión como yo hubiera querido que lo hiciera, pues, el regional de instrucción de Barranquilla. Procuradora Cabello, el país está
muy angustiado por lo que podría pasar este año con el sistema de salud en Colombia. La Procuraduría que usted aún dirige está muy pendiente de ese tema y tengo entendido que hoy mismo habrá una acción, quizás última, de su mandato en esa entidad para pedir medidas urgentes de parte de la organización judicial para garantizar el servicio de salud de los colombianos. Sí, nosotros todo el tiempo, desde que empezó este nuevo gobierno, hemos estado muy encima porque se ha afectado más la situación de financiamiento de la UPC, y se ha reforzado más el no pago a tiempo de los presupuestos máximos, hubo un traslado de dineros hacia otras actuaciones que hicieron un daño al sistema porque se giraron hacia otro lado y eso nos obligó a estar muy encima. Para efectos de la determinación del valor de la UPC, nosotros el 18 de diciembre hicimos una insistencia en que nos informaran cómo se estaba haciendo ese cálculo, porque eso tiene unas reglas internas de un comité especial, debe participar el DNP, debe participar el Ministerio de Hacienda, y no nos contestaron, sino nos presentaron una recusación tanto a la delegada como a mí, no nos respondieron, y el 31 de diciembre salió una UPC que en criterio de la Procuraduría genera un caos y una crisis humanitaria en el sector salud que tiene que ser resuelto de alguna manera. El 10 de enero enviamos otra solicitud de respuesta que nos informen cómo fue que se hizo el estudio del valor de esa UPC, que nos manden las actas en donde se trabajó con las entidades correspondientes, se llegó a esa decisión y estamos esperando. Paralelamente también nosotros le pasamos una solicitud muy bien estudiada a la Corte Constitucional con la finalidad de que declarara el estado de cosas inconstitucional para poder tomar medidas urgentes, por cuanto que consideramos que el Ministerio de Salud, su equipo y el gobierno no han hecho un buen trabajo frente a la responsabilidad de garantizar el derecho fundamental a la salud para todos los ciudadanos del país. Doctora Margarita, crisis humanitaria en la salud, dice usted, le queda un reto muy grande al doctor El Hash. Le cambio el tema. Aquí en este programa, a finales del año anterior, hablamos de cerca de 660 nombramientos y 140 prórrogas, 800 nombramientos entre septiembre y diciembre por cuenta de la Procuraduría. Eso viene siendo casi el 20% de la nómina, teniendo en cuenta pues que usted tiene, o la Procuraduría tiene cerca de 4.000 servidores públicos. Muchos, decía yo en esta denuncia, muchos de esos nombramientos fueron designados a dedo. ¿Por qué? Vanessa, buenos días, Vanessa, sí. Esos nombramientos, si tú los miras, son propios del manejo de la Procuraduría, son todos los nombramientos que vienen de tiempo atrás en provisionalidad, que obligatoriamente cada 6 meses hay que prorrogarlos. Si tú miras las resoluciones, son 2 resoluciones de prórroga de nombramientos, porque mientras no se haga el concurso, los nombramientos designados en provisionalidad, salvo que haya alguna causa disciplinaria que origine destituirlos, hay que respetarlos. Entonces, la mayoría de esas resoluciones las hacemos cada 6 meses y le corresponderá al nuevo procurador seguir de la misma manera, porque eso es un tema de respeto por el estado laboral de los nombrados provisionalmente. Hemos hecho nombramientos adicionales, lógicamente, pero yo te diría que se haga simplemente una comparación con los procuradores anteriores, y a pesar de que yo tenía que nombrar mucha más gente por la división de funciones, la comparación te da que la diferencia no es mucha. Y evidentemente cada vez que se presenta una renuncia hay que reemplazar el cargo, no importa en el momento que sea. Y no son nombramientos propiamente a dedos. Son nombramientos que requieren de un estudio de hoja de vida con un equipo que hicimos siempre en la Procuraduría, y luego de eso, con un proceso que demora más o menos un mes, se toma la decisión y se hace el nombramiento, repito, en las vacantes. Los otros nombramientos son en provisionalidad, que evidentemente hay más de la mitad de los trabajadores de la Procuraduría General de la Nación son en provisionalidad y me toca prorrogarlos. Adicionalmente, con el decreto, que ha sido la crítica, yo no he nombrado a 20.000 funcionarios, como alguien dijo por allí. Yo no he podido nombrar a todos los procuradores que deben hacer la etapa de juzgamiento, porque en 2 ocasiones se le pidió a este gobierno y al Ministerio de Hacienda el presupuesto y no nos los negaron, a pesar de ser un decreto vigente y una ley vigente en nuestro país. Entonces, ahí quedan esos cargos todavía,
y se han ido nombrando los que se han necesitado por la urgencia de la necesidad de tomar decisiones y resolver. Pero son prórrogas la mayoría de esas. Procuradora, en noviembre pasado, en una decisión ejemplar, el despacho a su cargo inhabilitó por 10 años al ex canciller Leiva por ese enredo que él armó en la licitación de pasaportes. Él luego apeló esa determinación. ¿Se va a alcanzar en estos días, en estos 2 días, a despachar ese recurso de Leiva? Hernando, la verdad, cuando subió el recurso de apelación a mi oficina, a mi despacho, los abogados del Senado, del ex canciller Leiva, interpusieron lo que llamamos una recusación, manifestando que yo debía declararme impedida porque yo era palabras más, palabras menos enemiga política del gobierno y había una especie de persecución y otras razones inmediatas. El procedimiento para eso es mi manifestación de si estaba de acuerdo con los motivos que dicen que deberían originar el apartamiento de esa investigación. Yo manifesté que no había impedimento en ese sentido, pero el proceso a seguir, el trámite a seguir, de acuerdo con la ley, es enviarlo al Consejo de Estado, a la sala de consulta, para que estudie el caso. Y como esa recusación fue por ahí alrededor del 18 de diciembre, cuando el 19 salían a disfrutar de sus vacaciones colectivas la rama judicial, solamente hoy que ingresan nuevamente a su actividad judicial, el Consejo de Estado en su sala de consulta empezaría a estudiar sobre mi no aceptación de los hechos que dijeron motivaban a apartarme del cargo, y evidentemente yo el 15 termino mi periodo y no alcanzo a resolverlo, pero estábamos dispuestos a hacerlo. Lamentablemente se presentó eso, que es una actuación procesal legal permitida, y no alcanzamos entonces. Procuradora, nuestro compañero José Andrés González comenzó aquí unas denuncias muy importantes en materia de salud. Se abrió indagación por el caso Urán y los presuntos desvíos a paraísos fiscales, una cosa que comenzó a crecer de una manera pues aterradora. ¿En qué quedó ese caso? Ese caso nosotros vamos en indagación preliminar tratando de verificar y determinar quiénes son los sujetos disciplinables determinados, porque eso es lo primero que tenemos que hacer. Empezar en la etapa de indagación a pedir pruebas y hacer investigaciones a efectos de determinar quiénes son los sujetos determinables, claramente determinados, para poder abrir la segunda etapa, que es la de investigación, etapa que una vez cerrada puede ir ya vamos al juicio o se archiva en caso tal, pero vamos en el análisis probatorio de determinar quiénes podrían ser los sujetos objetos de investigación disciplinaria. Procuradora, desde Barranquilla, la vigilancia a la intervención de la empresa Aire, el gerente general de EPM, el señor John Maya Salazar, pues ha advertido que las decisiones recientes del gobierno sobre este tema podrían generar un efecto dominó sobre el mercado eléctrico. ¿Qué le preocupa a usted de la intervención? Nosotros casualmente hoy a las 2 de la tarde tenemos una mesa de trabajo con todos los actores, porque queremos estar muy atentos a cómo se va a hacer esa intervención. Es a las 2 de la tarde y queremos mirar que nos expliquen bien qué es lo que se está pensando y cuáles son las medidas que se van a tomar, porque creemos que es fundamental participar preventivamente en esa intervención. Procuradora, no puedo dejar pasar preguntarle por la noticia de las últimas horas que hemos comentado aquí en Caracol, y es el hecho de que tanto la Procuraduría como la Defensoría vienen medio rajando al gobierno en materia de el incumplimiento de la sentencia sobre la delimitación del páramo de Santurbán. Ese es un tema que hemos venido trabajando, Gustavo, desde hace muchísimo tiempo, y en ese sentido hemos insistido en la necesidad de cumplir la sentencia de la Corte Constitucional que obliga a socializar las mesas de trabajo a efectos de determinar la delimitación del páramo, y hemos tenido muchos dolores de cabeza en ese sentido con la alcaldesa de California, a quien le impusimos una sanción disciplinaria por no haber ayudado en el cumplimiento de esa sentencia, y de 30 mesas de trabajo que se debían hacer para poder lograr esa delimitación, solo se logró hacer una, y eso ha originado que estemos requiriendo urgentemente al Ministerio de Medio Ambiente que cumpla con la función, por cuanto que eso genera acciones de carácter disciplinario. Y ahí estamos en ese momento insistiendo en que hay que hacer rápido esas mesas de socialización, porque eso genera una insistencia en el trabajo de la minería ilegal que está afectando mucho ese sector, y lo más grave,
la contaminación hídrica de los ríos que llevan que van para el acueducto de Bucaramanga. Por eso estamos muy insistentes y ellos están pidiendo como un plazo largo y creemos que ellos han tenido demasiado plazo y deben actuar rápidamente en esas mesas de concertación para la delimitación del páramo Santurbán. Procuradora, como dicen en el fútbol, el partido se acaba cuando se acaba el partido, cuando viene el pitazo final. A usted le quedan todavía 3 días de munición, pero después de esos 3 días, ¿qué se va a poner a hacer? Yo creo, Gustavo, que me merezco un descanso. Creo que es bien merecido. Fueron unos años duros, 4 años duros, ajá, con los 2 gobiernos, porque el primero también me tocó hacer muchas cosas. Y pandemia, acuérdate que empezamos con pandemia, seguimos con el paro, y seguimos que nos tocó muy duro, y luego de reorganizar la Procuraduría, hacer las leyes, nombrar, no darnos presupuesto para nada, una lucha permanente con estos 2 últimos años de bloqueo, nunca nos ayudaron para nada, nos bloquearon todas nuestras acciones preventivas, y a pesar de eso llegamos y hasta el último día estaremos, lógicamente, como debe ser. ¿Y cuál de los 2 gobiernos le sacó más canas en el cabello? Indudablemente el segundo gobierno, porque empezamos con las críticas de eliminación y con las críticas de persecución política, y yo lo he dicho, nosotros tenemos de 69,000 actuaciones disciplinarias, llegamos a 35,000. Yo no creo que el partido del gobierno y el gobierno tengan tantas personas que me digan que el sesgo fue solo para ellos. Aquí se hizo para todos lados en donde vimos actos de corrupción. Y lo más que apretamos, que fue en lo preventivo, apretamos muchísimo en evitar licitaciones, contrataciones, mal manejo de los dineros, y le salvamos al país muchísimo dinero. Entonces creo que fue una buena labor la que hicimos. ¿De cuánto tiempo es el descanso? Yo quiero que sea largo. Bien largo. Pero después y oficina o escenario público. De eso. No, yo sé que tiene unos impedimentos además, pero después del descanso, oficina o asuntos públicos. Yo creo que más bien privado, familia, yo, Corte Suprema, Ministerio, Procuraduría, son años sin descanso, creo que ya me merezco un descanso largo. ¿Dónde va a tomar vacaciones, Procuradora? Yo, sabes que tengo la familia en Miami, y tengo nieto nuevo, y tengo que dedicarme un poco a ellos, eso es lo que me han reclamado y a lo que me comprometí con ellos. Bueno, lleve billete, que está carísimo Miami, me dicen. Horriblemente, eso es cierto, carísimo. Está caro. Sí. Y se puede demorar allá en Miami un rato, porque las cosas se pueden... Vamos a ver qué pasa este año y medio, ¿no, Procuradora? Va a ser yo creo que va a ser duro. Nosotros dejamos abiertos muchos flancos, que sé y tengo fe, el nuevo procurador es un hombre serio, y creo que va a seguir trabajando por país. Él tiene esa concepción bien clara. Una inquietud final, Procuradora. ¿Le parece que en este país estamos respetando como corresponde las instituciones? El país todavía tiene instituciones. Hay que seguirle respetando y hay que estar muy cuidadoso en la conformación en este año y medio de las instituciones para que sigamos actuando así. Excelente frase. El país todavía tiene instituciones. Procuradora, muchas gracias. Mucha suerte y hablaremos ya pronto en su nuevo escenario después del descanso. Muy amable. Felicidades. Gracias, Gustavo. Un abrazo a todos.